Hola, les saludo de manera muy especial en esta programación de la Filbo en Casa, la Feria del Libro de Bogotá, que por fortuna he encontrado en estas plataformas la mejor manera de mantenernos comunicados y también de cumplir con unos encuentros muy interesantes con escritores, con periodistas, con artistas, para llegarlas hasta allá, hasta donde ustedes están en su casa. Hoy tengo el gusto de presentar a dos escritores que tienen una hinchada de lectores muy importante aquí en Colombia, Eduardo Sacheri de Argentina y el escritor mexicano que está en su casa en el DF, Guillermo Arriaga. Los saludo a los dos con mi cariño y con el agradecimiento por acompañarnos. Bueno, sí. Perdón, Eduardo, me siento muy honrado de estar con Eduardo y contigo, Claudia. A los dos les tengo particular admiración y cariño. Gracias. Lo mismo de mi parte, es un placer. Lo comenté hace un ratito en Twitter, me encantó el tiempo que compartimos. Bueno, con Guillermo nos conocíamos de antes, pero pudimos compartir unos días en la Feria del Libro de Pereira y allí nos conocimos con Claudia también. Y la verdad que el mejor de los recuerdos y bueno, espero que pronto entre los tres y con los lectores podamos vernos en persona para seguir conversando. Pero una alegría poder, aunque sea de esta manera, que llevarlo adelante. Vale, que así sea, Eduardo. Muchas gracias. Quiero empezar, bueno, contándole a la audiencia que estos dos autores han sido premio Alfaguara. Eduardo lo fue en el año 2016 con La Noche de la Usina y Guillermo lo fue este año con Salvar el Fuego. Quiero preguntarles a los dos, haber recibido este premio, ¿en qué sentido les cambió la vida como escritores? Empieza el que quiera, si quieres empieza tú, Eduardo. Bueno, mm, en el caso mío fue un premio Alfaguara vivido con más normalidad, porque el premio incluye recibirlo en España e iniciar una gira de inmediato muy exigente por España y por toda América Latina, eh, visitando numerosísimos países y haciendo muchas presentaciones y teniendo muchas entrevistas, pero la verdad que no sé cómo lo maneja Guillermo, para mí fue una experiencia súper estimulante, la del premio. Yo era lector del premio, de hecho conocí a numerosos escritores de cuya existencia yo ignoraba y los descubrí por el premio y varias veces intenté ganarlo. Uno se presenta con novelas inéditas y me había presentado con otras novelas con anterioridad a esta que ganó en 2016 y la verdad que me parece que en nuestros países latinoamericanos que a veces nos cuesta circular sin la mediación de las metrópolis, quiero decir, a veces es más fácil que nos conozcan cuando hay una legitimación nacional, como puede ser el Alfaguara, facilita, en casos como el mío, eh, el conocimiento. Guillermo, por todo su currículum y sus éxitos anteriores, probablemente no necesita esa triangulación, seguramente, pero digo, al común de los mortales nos viene muy bien. Pero bueno, usted, Arriaga. A ver, Guillermo. Bueno, para mí ganar el premio ha sido quizás uno de los momentos más importantes de mi carrera. Eh, la verdad lo recibí con una enorme felicidad. No creí que lo fuera a ganar. Lo perdí con un escritor argentino, no quiero decir cuál. Participé alguna vez y lo perdí con un escritor argentino que se parece al señor que está ahí enfrente. ¿Y también fue en el año 2016? También fue en el año 2016. Luego me enteré que llegué a las tres finalistas, pero ese escritor argentino al que tanto admiro me ganó. Enseguida Sacheri. Este, no, pero me da mucho gusto que me haya ganado alguien con la calidad de Eduardo. Y sí, la gira es importante. Yo me saboreaba la gira,
Por suerte tuve una gira muy parecida con El Salvaje, y yo sé que lo disfrutable que es ir a la Feria del Libro de Buenos Aires, ir a Chile, a Perú, a Panamá, obviamente las diversas ferias que fui en Colombia, en España, recibí el premio. Pero pues el señor Corona se dedicó a echarme a perder mi gira y pues he aprendido a usar las diversas herramientas digitales para poder tener entrevistas y poder tener un en vivo como este o como el que tuvimos hace unos días, Claudia. Y pues sí, es una tristeza no poder tener contacto con la gente en directo. Creo que lo más estimulante que hay para un escritor es poder saber qué opina la gente de tu libro y poder hablar en el tú a tú. Hice una presentación por Twitter que, según me informan, ha sido la más exitosa presentación del libro en la historia de la literatura porque tiene 170,000 vistas. Entonces, pues estoy cambiando una cosa por otra. Desafortunadamente sí ha afectado las ventas. Tú eres dueña de una librería, Claudia. Y sí, las ventas del premio Alfaguara, que se supone triplican lo que has vendido en anteriores libros, pues ha sido, sí se ha visto mermada, pero pues espero poder hacer la gira. Nada me gustaría más que volver a la Feria del Libro de Bogotá, en donde he sido muy bien recibido, volver a Pereira, a Medellín, a Cali, a Bucaramanga, ir a Buenos Aires, ir a Santiago, ir a Lima, ir a Guayaquil, a Miami, obviamente Madrid, Bilbao, todos estos países donde tenía yo la gira planeada. Pude entrar a la librería el otro día a hacer un trabajo administrativo y pude sacarme de mi librería porque no lo tenía en papel para el fuego. Se ve guapo. Muy bonito. Y esta hermosura que tengo acá, que es lo mucho que te amé, no la saqué de mi librería, me la mandó un seguidor de Twitter, a quien no conozco, con una nota muy bonita que había estado en Argentina, justo cuando Eduardo sacó la novela, y me pidió la dirección y me la mandó, como en enero más o menos tal vez. Entonces tengo dos tesoritos acá. Bueno, y los demás acá los tengo en mi biblioteca, eso sí los tengo por acá. Bueno, Eduardo, tú en una entrevista en la BBC, el año que ganaste el Alfaguara, dijiste que no te sientes obligado a sostener en tu obra a tus ideas políticas o a algún dogma. Sin embargo, leyéndote en La noche de la usina, La pregunta de sus ojos, que luego se llamó El secreto de sus ojos, y también en esta novela Lo mucho que te amé y esas discusiones de la familia sobre el peronismo, eh, creo que allí dejas tu mirada muy clara sobre los problemas sociales que te inquietan. De igual manera, a Guillermo, solamente para citar sus dos más recientes novelas, El salvaje y Salvar el fuego, allí también hay una profunda y muy dura crítica social que también es una manera de decir dónde estamos políticamente. Así que quisiera preguntarle si no somos todos al final seres políticos. Bueno, yo creo que sí somos seres políticos y me parece bien que, que nuestras novelas interpelen y sean interpeladas por lo político. Lo que a mí no me gusta en general es, como lector, digo esto, cuando siento que quien escribe un libro me quiere convencer de un determinado mensaje. Eso es lo que a mí me fastidia como lector e intento no hacer cuando escribo. Sí me encanta cuando un libro convoca mis preguntas, remueve mis certezas, me angustia o me hace dudar o eventualmente me hace enojar, pero cuando lo siento como una interpelación creo que está bien. Eh, pero, insisto, cuando veo un mensaje, que hay toda una literatura y tuvimos toda una época en América Latina de una literatura cargadísima de mensaje, de eslogan, de pedagogía política, eso me parece que es empobrecedor. Es esa mirada y esa es la mirada que trato de evitar. Okay, sí, eso fue muy en los 60s y en los 70s, ¿no? Sí, y
Siento que a veces todavía hay rémoras de esas actitudes, a veces en autores y a veces en lectores que lo están esperando de la literatura algo que creo que la literatura no tiene por qué darles. Ujú. Eh, que la literatura te dé revulsivos me parece fantástico, ahora que la literatura te baje dogmas, eso es lo que a mí no me agrada. Ok. ¿Y tú qué piensas, Guillermo? Mira, cuando yo daba clases en la universidad, yo le decía a mis alumnos, cuando escriban nunca traten de ser profundos, ni políticos, ni filosóficos, ustedes cuentan la historia lo mejor posible. Si ustedes son seres profundos, si ustedes son seres políticos, eso se va a transminar. Pero concéntrense no en dar mensajes, sino en contar una historia y contarlo lo mejor posible. Yo no quise escribir una novela política, nunca he querido escribir una novela política, pero estoy completamente rodeado de circunstancias que de alguna manera se van a filtrar. Yo no soy de los escritores que planean la novela, no tengo idea de qué se va a tratar y le escribo al bote pronto, ¿no? Si fuera fútbol, yo la agarraría de volea. Entonces, como viene la bola, no la pienso. Entonces, lo que he escrito políticamente ha sido porque se infiltró, no porque tenga yo la idea de dar un mensaje. Y yo, al igual que Eduardo, me da mucha pereza el- 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 los dogmas, que me quieran dogmatizar. Entonces, yo me considero un contador de historias y yo trato de someter todo lo que tengo a contar la historia. Si se filtran estas cosas, va más allá de mí mismo. En las dos novelas que estaba mostrando hace un instante, en Lo mucho que te amé, para los que nos están siguiendo por acá, por esta red, y en Salvar el fuego, si se alcanza a ver bien, ustedes dos coincidencialmente decidieron escribir usando la voz de una mujer. En tu caso, Eduardo, es Ofelia, y están también sus hermanas Rosa, Mabel y Delfina, y en tu caso, Guillermo, es Marina. Am, digamos, yo desde el lado de la lectora lo siento difícil, digamos, ponerme el ropaje, si yo pensara en mí misma poniéndome el ropaje de un hombre para intentar pensar, hablar y escribir como un hombre, a mí me parecería que eso es muy difícil. ¿Ustedes cómo lo hicieron? Arriaga, empiece usted ahora. Mira, acabo de leer dos novelas, Llegada a la hora de Carla Zárate y Campeón Gabacho de Aura Shilonen, y las dos escriben como hombres. Yo creo que no tienes que estar pensando si puedes o no puedes escribir como mujer, siendo hombre o a la inversa. Lo que tú tienes que decir es desde qué punto de vista cuento mejor la historia. Y si para contar la historia necesito escribir en primera persona como mujer, debo de tratar de hacerlo lo mejor posible, de entrar en la mente, la complejidad de un personaje femenino, igual a la inversa. Creo que casi siempre se cuestiona más a un hombre que escribe como mujer a una mujer que escribe como si fuera hombre. No he visto una sola entrevista, ni de Carla ni de Aura, en que les digan por qué escribiste como hombre. Lo dan por hecho que ellas sí pueden. En cambio, siempre hay un juicio al hombre que quiere escribir en primera persona. Pero esto no lo pregunto como un juicio, lo pregunto como una dificultad. Si eso No, es no, no, difícil no, o no no, es no. difícil. No me refiero a tu pregunta, Claudia. Me refiero a que siempre hay, hay una, hay una necesidad de nosotros como escritores siempre de hallar aquello que nos va a ayudar a contar mejor la historia. Que tiene dificultades, claro que tiene dificultades, pero creo que debemos hacer un esfuerzo de empatía, de simpatía y de tratar de llegar a lo que puede ser la psicología y la conducta femenina. Ujú, ok. ¿Y a ti cómo te fue con ese proceso, Eduardo? Eh, En tu novela hay muchas mujeres. son puras mujeres, como dirían en algunos de los países de ustedes. Sí, en realidad en esta novela los hombres están bastante en la periferia del asunto, Ujú, porque como era una historia donde, más que la cuestión del amor propiamente, está la cuestión de la moral y del control de los cuerpos y de la sanción social frente a las desviaciones de esas conductas morales. Me parecía que era mucho más provechoso contarlo desde los personajes que más padecían esa tensión. La padecían en el sentido de que
las mujeres han padecido mucha más persecución, vigilancia, control, que los hombres que nos la hemos llevado más de arriba, como decimos en Argentina. Y una infidelidad es juzgada más duramente contra una mujer que contra un hombre, ¿puede ser? Mucho más, y mucho más hace 60 o 70 años, cuando está situado lo mucho que te amé. Entonces, como dice Guillermo, si es más provechoso, más interesante hacer foco en X personaje, bueno, ahí estará el esfuerzo de ir sobre ese personaje independientemente de su género o independientemente de su edad, suponte, porque esos saltos que uno puede dar como narrador, en este caso estamos hablando de saltos de género, pero suponte que la próxima novela de Guillermo trata de un niño de 10 años como protagonista, o mi próxima novela trata de un anciano de 90. También nos obliga a saltos, eh, a metamorfosis muy profundas, pero al mismo tiempo me quedo con eso de la metamorfosis. A mí me resulta enormemente agradable cuando la logro. Digo cuando la logro porque cuando yo empiezo a escribir, y de hecho lo mucho que te amé, no me le animé a la primera persona, sino suponte como hasta el capítulo 40 y tantos de 70 capítulos que tiene la novela. Pero no porque fuera una mujer, sino porque fuera una primera persona. Quiero decir, una cosa es moverme la tranquilidad de la tercera, de ser un observador que cuenta, bueno, acá están los personajes, esto es lo que sucede, etcétera, hasta que sentí, meses y meses después, la posibilidad de decir, no, momento, yo ahora ya esta historia la estoy viendo desde Ofelia. Okay. Y veo a los otros personajes desde ella. Cuando sucede, yo lo disfruto mucho porque, digamos, yo creo que escribo para ver la vida desde otros sitios que no sean el mío. Y sentir que estoy dentro de otra vida me resulta sumamente estimulante y emocionante, sea quien sea esa otra vida, en este caso, Ofelia. Ujú. Qué bonito eso. Am, no sé si ustedes han estado viendo estos días un documental que se llama The Last Dance en Netflix, que es la historia de los Chicago Bulls. Eh, sí, ¿tú la has visto, Guillermo? Bueno, bien, Sí. a ti te fascina el básquet también, ¿no? Eh, pues estuve viendo los capítulos que no sé si allá, igual en Argentina y México, también lo tengan dividido por fechas. Acá solamente he podido ver 4 capítulos, pero viendo esta historia de los Chicago Bulls, a mí también me encanta el básquet, pues llegué a una conclusión que todos ustedes seguramente también es muy obvia y es que sin disciplina es imposible llegar a algo. Y cuando estaba preparando esta charla, pensé en eso, hice como un paralelo entre los deportistas de altísimo rendimiento y los escritores de altísimo rendimiento, pues que alcanzan unos niveles como los que ustedes han logrado. Ustedes también hacen deporte, además yo a ti te vi haciendo cosas en el gimnasio, Eduardo. Sé que Guillermo también le gusta el básquet, les encanta el fútbol, les oí una conversación sobre fútbol un día desayunando, muy interesante. Y todo esto tiene que ver al final con disciplina. Quiero preguntarles si ustedes creen que su fórmula de éxito se puede enmarcar en eso, en disciplina. Déjame empezar porque es curioso. Yo le escribí por WhatsApp a Eduardo un poco antes para, dije, ¿ya viste Last Dance? ¿Ya viste el último baile? A mí es un tema que me obsesiona. ¿Qué hace Ustedes que hablaron de eso antes de que hicieran la charla, de no que lo hablamos? estuviéramos Pero le acá. pregunté, Hace 2 horas, sí. me obsesiona el tema Qué bueno. de por qué alguien como Michael Jordan puede llegar a esos niveles tan extraordinarios Impresionante. a base de cerebro, de mente. Sí, sí, Porque el sí. talento lo tiene también, lo tenía Ty Drexler, lo tenía Scottie Pippen, ¿no? Eh, y uno ve a estos deportistas, tengo una particular admiración por Rafael Nadal, que con toda la técnica contrahecha con la que juega tenis, a puramente y pura disciplina logra ser el gran tenista que es. Sí. Entonces, yo sí creo, me preguntaba, es que esa misma pregunta me la he estado haciendo y se la he recomendado a amigos míos escritores, decirles, realmente
la mente puede hacer que llegues a los máximos niveles, la disciplina, la voluntad. Ahora, no hay voluntad en el arte, porque si hubiera voluntad en el arte, yo diría, discúlpenme, me voy a escribir una obra maestra, y no puedo hacerlo. Tampoco puedo decir, voy a escribir un gran bestseller, voy a escribir el próximo Harry Potter, no se puede. Entonces, ¿en qué medida podemos tener con pura fuerza mental una gran obra? No sé si se puede en el arte o no se pueda. Sí siento que la disciplina es importante. Para mí es fundamental la disciplina en la literatura. Eso lo aprendí del básquetbol. Yo fui basquetbolista Ujú. y traté de jugar fútbol profesional. Era muy malo para el fútbol, era bueno para el básquetbol. Pero sí te das cuenta que la disciplina es lo único, en el deporte es realmente lo único, a menos que seas Messi, es lo único que te puede llevar a los más altos niveles. Entonces, ha sido mi pregunta y me gustaría ver la opinión de Eduardo, si esto se puede o no se puede en la literatura, llegar a los máximos niveles, pura fuerza mental. Uf, mira, yo creo que te puedo responder, Guillermo, por la negativa en este sentido. Yo no creo que la disciplina, el método, el esfuerzo te garanticen absolutamente nada. Lo que creo es que sin disciplina, sin método y sin esfuerzo, lo que te garantiza es que no vas a llegar a ningún lado. Eh, Salvo, no sé, pienso que tal vez alguien tenga una historia descomunal que se le haya ocurrido y me cuesta creerlo, pero pongamos que se le cruzó una historia impresionante y escribe un libro inolvidable. Pero no creo que que le pueda pasar dos veces a ninguna persona semejante cosa. O sea, todos tenemos una cuota de suerte, de desgracia en la vida, y suponte que tu cuota de suerte sea eso, portar sobre tus espaldas una historia inolvidable, pero no dos. Eh, Me parece que detrás de cualquier libro que hemos leído y hemos admirado y hemos amado y nos ha marcado, seguramente hay alguien que ha trabajado mucho. Eh, Más allá de genio y la inventiva, y pienso en la disciplina aplicada a esto de potenciar lo que tienes en la cabeza, que decía Guillermo. Y digo esto de la disciplina pensando en que, por ejemplo, Guillermo y yo tenemos dos maneras muy diferentes de trabajar las novelas. Guillermo lo mencionó de pasadita hace un rato, esto de, que lo había mencionado también en Pereira, esto de que Guillermo se sienta sin plan, se sienta y que fluya y que aparezca y que surja. Decía eso Guillermo, y yo tengo una manera mucho más estructurada de trabajar. Organizo mucho previamente antes de empezar con la escritura propiamente dicha. Fíjense, quienes nos estén acompañando, estamos definiendo dos modelos distintos, pero en los dos hay una cuota de disciplina, esfuerzo, constancia, entrega, etcétera, que creo que ese es el denominador común que nos une, ¿no, Guille? No sé, me parece a mí. Sí, y hay algo importante que quiero mencionar, es que desafortunadamente en el arte no hay evolución. Si hubiera evolución, Memorias de mis putas tristes debería de ser infinitamente mejor que Cien años de soledad. Cierto. Y las últimas novelas de Faulkner deberían ser todas superiores al Sonido de la Furia o Absalón, Absalón. O al otro lado del río entre los árboles debe de ser superior a Dios a las armas de Hemingway. Entonces, esta es la tristeza que tenemos. Es que lo que tú denominas suerte y gracia, Eduardo, yo lo denomino galón de tinta. Tenemos un galón de tinta. Y lo terrible para los que mantenemos una familia con un galón de tinta es que se te acabe. Porque de esto, yo vivo de esto. Yo vivo exclusivamente de escribir. Entonces es complicado que se acabe ese galón de tinta. Ahora, tienes razón, Eduardo, sin disciplina o sin rigor, hay quien la pega, que le escribe y a la primera y le pega y le salió un gran libro. Pero es difícil que le salga otro gran libro. Creo que la disciplina sí puede llevar a una obra general que tenga peso, que tenga gravedad. En cambio,
por puro talento podrás hacer un libro, dos máximo. Ya sin disciplina, yo siento que no se va a ningún lado. Sí, hablando de disciplina y un poco de lo que decía Eduardo sobre cómo meticulosamente prepara sus cosas también, quiero entonces hablar ahora de, no sé si rutina sea la palabra, pero supongamos que yo tengo la posibilidad de tener una camarita en el estudio de Guillermo y otra camarita en el estudio de Eduardo. Eh, yo prendo la cámara, no sé, a las 6 de la mañana o a la hora que sea. Bueno, a las 6 de la mañana creo que tú te estás acostando, Guillermo. Entonces, digamos que la tengo 24 horas prendida. Estoy ahí vigilando a cada uno. ¿Qué voy a ver? No en sentidos íntimos, sino en el proceso de escritores. Defendete de esa acusación de ser un personaje de vida disipada que se acuesta a las 6 de la mañana. ¿O es verdad? A ver. Es verdad, es verdad. Entonces, por eso digo que no prendo la cámara a las 6, sino que la tengo 24 horas. Entonces, ¿qué voy a encontrar en la vida del Eduardo escritor y qué voy a encontrar en la vida del Eduardo, del Guillermo escritor? Maestro Sacheri, empieza usted. Sí, porque esta va a ser la versión ordenada y después escucharán lo que tenga que decir Arriaga. Será el descontrol. Pero bueno. No, hablando de disciplina, salvo el día que doy clases en una escuela secundaria, que es los lunes, bueno, ahora lo hago virtual por esta situación. Lo normal es que yo esté en mi estudio unas 4 horas por la mañana y unas 5 horas por la tarde. Bastante organizadamente. Al mediodía almuerzo, duermo una siesta, me encanta dormir la siesta. Son costumbres de Argentina, no sé en el resto de América Latina si eso funciona, pero a mí me encanta ese descanso. Y salvo que esté viajando, habitualmente corto para hacer ejercicio, para jugar al fútbol, para salir a tomar un café a un bar de mi pueblo, como para salir de esa situación de encierro, pero con horarios bastante establecidos, lo cual no significa que las 4 horas matutinas y las vespertinas sean provechosas todos los días, ni mucho menos. O sea, hay días donde no pasa nada bueno, pero trato de ser organizado con mis horarios, con mi ordenador y estar en disposición de trabajar. Después lo que pasa depende del día o del momento de evolución de un libro. En general, cuanto más evolucionado está el libro, más provechosa termina siendo la tarea, como si fuera un embudo, como si fuera una catarata donde cuanto más cerca se está de la caída, el agua fluye más rápido y mejor. Pero bueno, no sé en el caso de Guillermo. Mira, yo tengo una personalidad adictiva. Nuevamente no bebo alcohol, nunca he bebido alcohol, nunca me he metido drogas. Sin embargo, escribir para mí es una adicción. Y como escribo como lector, porque no tengo idea de qué se trata lo que va a salir ese día, entonces lo único que quiero es ir a mi computadora a ver qué va a pasar con los personajes, como si fuera un lector. Entonces, no me gusta despegarme de mi computadora, me gusta estar escribiendo. Me esfuerzo en las mañanas a ir a algún lado, por lo general entrevistas o alguna junta, porque si no, estaría realmente adicto. Subí 14 kilos entre el salvaje y salvar el fuego porque ni siquiera quise ir al gimnasio. No quería que nada me distrajera de escribir. Por suerte en esta cuarentena ya bajé 12 de los 14, ya volví a hacer ejercicio, ya puedo ver a un crítico más, a ver, compadre, ¿qué pasó? y, pero sí, viajé mucho, he viajado mucho, he tenido giras por los dos lados, tanto por las novelas como por las películas. Y en los aviones, me encantan los aviones, sobre todo los viajes largos. Tuve que hacer algunos viajes a Nueva Zelanda y Australia. Son 15 horas sin internet y sin nadie que te esté llamando. Entonces, es un momento que amo para escribir. Y aprendí a escribir en trenes, en estaciones, en restaurantes, en taxis. A veces voy escribiendo en el taxi, porque verdaderamente es adictivo para mí. Mira, Ok. Bueno, entonces no me voy a encontrar nada raro a través de las camaritas, sino a dos
Personajes obsesivos frente a sus computadores escribiendo, me Estábamos parece hablando muy de bien. trabajo. Sí, sí, claro, obvio, obvio, lo vamos a dejar ahí. Bien, quiero seguir con otra pregunta que me surge luego de una entrevista que hice la semana pasada con un personaje español que se llama Javier Zelaya. No sé si ustedes lo han oído hablar, es escritor eh, de cosas sobre temas virtuales y él es el creador de un portal que se llama 212 en el que ayuda a distintas empresas editoriales, librerías, bibliotecas a entender el mundo digital. Él lleva muchos, muchos, muchos años defendiendo la idea de que las editoriales tienen que obligatoriamente preocuparse por encontrar escritores que quieran exclusivamente escribir y publicar online, no más esto, no más esto. Y también dice que el mundo editorial se puede salvar con las ventas de libros, ahí sí en cualquier formato online, pero él le hace mucha fuerza también al libro electrónico. Quiero preguntarles a ustedes qué les parece esa idea. Sayeri. Te guardas la última respuesta, te guardas la última palabra, Arriaga. Le da tiempo de pensar, le da tiempo de pensar, sí. Es una No quieres curiosidad que tengo trabajar que sobre mis maestro. errores, por eso. No hay problema. Mira, yo desde mi rincón de lector, que es el que siento más propio, aunque me encanta escribir, lo que más me encanta a mí es leer. Yo creo en la multiplicidad de los formatos. Eh, Me parece que el libro en papel es estupendo y me parece muy útil también el ebook, el libro electrónico, y también me gusta el audiolibro como opción, porque lo que encuentro en esa versatilidad es que puedo multiplicar momentos de lectura. Suponte, a mí me gusta mucho leer por la noche, acostado en mi cama, me gusta que me gane el sueño leyendo. Ahora, mi mujer suele dormirse antes que yo. Entonces, cuando mi mujer quiere dormir, dejo mi libro en papel, apago mi lámpara y sigo con un libro electrónico bajándole al mínimo la luminosidad y puedo seguir una hora más sin molestar a nadie. O salgo a hacer ejercicio eh, y antes, bueno, buscaba determinadas opciones para acompañarme con música, suponte, pero ahora puedo ir escuchando libros. Por ejemplo, El Salvaje, de el señor aquí presente en esta conversación, me lo escuché. Eh, y me lo escuché haciendo un trekking en la Patagonia Argentina, eh, en Villa Langostura. Los que conozcan la Patagonia Argentina ubicarán de dónde hablo. Y yo asocio mi lectura del Salvaje, y digo mi lectura porque fue mía igual, aunque se sirviera de la voz de otra persona, está asociada con la península de Quetrihue y otros lugares en los que anduve. Quiero decir, si yo no hubiera tenido un audiolibro en esa circunstancia, no podría haber acompañado mi paseo por una lectura. Entonces, yo no creo que un formato reemplace a los otros. Yo creo que se alimentan y son todas formas de lectura. Y todas son válidas y todas necesarias. No me animo a esos pronósticos apocalípticos de el reemplazo de un formato por otro. En lo personal, digo, Claudia. Okay. Yo coincido absolutamente con Eduardo. Lo único que quiero agregar es que me honra que me haya escuchado en la Patagonia, porque qué bonito que mi libro haya sido parte de ese paisaje. Por todo lo demás, estoy completamente de acuerdo con Eduardo. Pero ustedes se verían algún día no publicando así, sino solamente online. Mira, yo creo que uno lo que quiere es ser leído. Okay. Una vez le pregunté a Mutis que para qué escribía, me dijo, para que me lean, ¿no? Okay. Y si la forma en que nos van a leer va a ser en celulares, pues esa será la forma en que seremos leídos. A mí en lo particular me gusta el libro porque es un objeto perfecto, porque es portátil, lo llevas, no necesitas corriente eléctrica, puedes leer con una vela, eh, puedes arrancar hojas, lo puedes quemar si quieres. A mí uno de los mejores homenajes que me han hecho es un lector que quemó El Salvaje, ¿no? Me dijo, yo quemé tu libro, me provocó tenía tantas cosas dentro que lo quemé. Pero porque le gustó o no le gustó, estaba rabioso contra el libro. Le haya gustado o no le haya gustado, es uno de los mejores homenajes. A él me dijo que le había gustado mucho.
y que le provoca Lo llenó de conflicto, pues. sí, dice que le provocó tantas cosas que el mejor homenaje que me puede hacer a mí como escritor era quemar el libro. Está muy bueno. Y quemar computadoras creo que es un poco caro, ¿no? Y a mí sí me gusta saber que puedo quemar un libro, que lo puedo enterrar. Alguien enterró un libro mío, alguien enterró El Salvaje, le hizo una ceremonia al Salvaje, ¿no? Enterrándolo. Eh, sí, perdón, Eduardo. No, y agrego esto que dices del objeto. El libro como objeto, así como tú estás describiendo acciones del lector con el libro, precisamente al ser un objeto físico, se da esa cosa tan maravillosa de poder prestárselo, poder que tú vengas a mi casa y veamos mi biblioteca y yo te diga, ah, ¿leíste a fulana? ¿Leíste a Mengano? Y tú me digas, no, ah, tomá, y te doy el libro y te lo llevas. O que uno entre a una librería y converse con el librero y recorrer físicamente, espacialmente un mundo de libros, yo creo que es una experiencia que no es reemplazable. Repito, y no estoy diciendo debe ser lo único, pero digo, esto de entrar a una librería, conversar con alguien, manipular mientras conversamos, yo creo que eh, son experiencias súper especiales. Y suponte, yo escuché al salvaje, pero después lo tuve en físico. Quiero decir, como un libro que me encantó, una cosa es el libro que no nos ha gustado, cuya virtualidad es suficiente, y otra cosa, al menos para mí, es el libro que sí nos ha gustado, al cual, por lo menos en mi caso, yo necesito darle el anclaje del soporte físico. Para el día de mañana alzar la vista y verlo en mi biblioteca. El día de mañana dárselo a alguien y prestárselo y esperar que me lo devuelva. Bueno, y esas cosas. Y mira, Claudia, está en México una costumbre es que cuando te invitan a una cena lleves una botella de vino o unos chocolates. Ahora yo llevo libros físicos y decir, la próxima cena tendremos algo que discutir, algo de qué hablar. Lo que me dijo mi querido amigo Santiago Gamboa cuando le dije de lo voluminosos que son mis libros, me dijo, sí, pero tú regalas esto en un cumpleaños y parece un regalo de verdad, porque los libros de 150 páginas parecen, ay, bueno, pero esto ya pesa, ya parece un regalo de verdad. Entonces, yo estoy de acuerdo con Eduardo, nada sustituye las librerías. Yo tengo varias versiones de libros físicos, el mismo libro, que lo compré en varias versiones por la portada o por la tipografía, ¿no? Porque tenían mayor tipo de letra o porque era mejor traducción. He llegado a tener 6 o 7 del mismo libro solo por las portadas o por la tipografía. Entonces, para mí sí es importante. Valoro mucho el libro electrónico. Yo viajo mucho y cuando viajo solo llevo una maleta de mano. Así me vaya 2 meses, llevo solo una maleta de mano. Prefiero lavar que estar documentando. Detesto las filas. Entonces, con mi maletita de mano soy muy feliz. Pero no puedo llevar más que 1 o 2 libros. Entonces, en el iPad sí llevo todos los demás libros que quiero y agradezco eso. Pero a mí aún no me supera la sensación de entrar a una librería, como dice Eduardo, tocarlos, discutirlos. Toma, llévate este libro. ¿Cómo le puedo decir a alguien, tómate, llévate este libro desde mi celular? No, imposible. No, No hay imposible. manera. Entonces yo aprecio mucho el libro físico y aprecio mucho las librerías. Por eso reitero mi oferta de ir a Armenia, Árbol de Libros, a ser librero por un día y espero que nos acompañe el maestro Sacheri y vendamos libros de otros autores y nos convertamos en libreros. Ya que estás mencionando eso, les voy a plantear un ejercicio. Y es que cada uno sea el librero del otro. Entonces, yo contrato un día a Eduardo como mi librero en Árbol de Libros y le digo, Eduardo, tienes que vender algo de Guillermo. ¿Cómo lo harías y por qué? ¿O qué libro recomendarías? Y yo te digo lo mismo, Guillermo. Otro día yo te voy a contratar, vas a ir a Árbol de Libros y tú tienes como objetivo venderle a los clientes alguno o dos libros o tres de Eduardo Sacheri. ¿Cómo lo recomendarían? ¿Cómo se recomendarían cada uno de ustedes si fueran el librero del otro? Bueno, ya que mencioné antes El Salvaje, que, bueno, y también lo recomendé en la radio, en
espacio que tengo aquí en Buenos Aires hablando de libros. El Salvaje es una novela, yo podría empezar diciendo directa, violenta, visceral y todas esas cosas que a veces se dicen, pero prefiero empezar diciendo que es una novela que está muy bien escrita, porque a veces uno se topa con literatura que puede tener esas otras características, pero que no estén bien escritas. Y entonces me parece que es muy importante que de entrada, además, está muy bien escrita y tiene unos personajes recontra bien tratados y tiene un cruce de historias y de cronologías que son absolutamente estimulantes, aunque le advertiría a quien no haya leído antes Arriaga que va a tener que pasar, tolerar una primera trompada en la cara. ¿Por qué digo esto? Les recuerdo esto que dije de que yo lo escuché en audiolibro. Y en la primera parte del Salvaje eh, hay un nivel de violencia y de corporeidad y de sangre vinculado a una gestación, a la gestación de dos criaturas, que, eso, que puede resultar opresivo, duro, arduo. Y claro, uno en el audiolibro no avanza las páginas a ver si todo sigue así. Lo que le tendría que decir al futuro lector del Salvaje es que no tengo claro si sigue así, pero la maestría de Guillermo hace que nos acostumbremos a ese nivel de golpe y golpe y golpe, o Guillermo se apiada de nosotros y además de esos golpes va intercalando todo un montón de zonas de, de una gran emotividad y una gran ternura y de una gran lealtad eh, que, que compensan y gratifican de otro modo y uno ahí sí avanza por el Salvaje, por un ancho cauce y la experiencia es absolutamente recomendable e inolvidable. No sé si la librera titular, señora Morales, o el autor en cuestión, señora Arriaga, me aprueban esta... El señor Arriaga no tiene derecho a réplica porque él va ahora a ponerse el uniforme de librero. Entonces le toca al señor Arriaga ser el librero para recomendarle a un lector la obra de Eduardo Sacheri. Voy a empezar por experiencias personales que van a ir al libro del señor Sacheri. Yo la primera vez que fui a Argentina fue en 1982. Llegué el día exacto en que se rinde Argentina a Inglaterra en la Guerra de las Malvinas. El peso argentino se devaluó de una forma bestial y yo podía comer en un restaurante que se llamaba La Estancia para 2 personas por $1. Hubo un momento que cuando hice la conversión en mi cabeza me empezó a dar risa porque decía, no puede ser eso. Entonces compraba camperas y compraba zapatos y compraba cosas de cuero en $3. Yo muy impresionado. Y luego vuelvo a la Argentina en el 2001 con el Corralito. El de la Rúa. Y nunca había visto un país tan triste. Nunca. Presentamos en ese momento Amores Perros, la gente callada. Y Gustavo de Bersuit Vergarabat nos llevó a cenar. Los restaurantes estaban vacíos. Había una pesadumbre total en Argentina como nunca la había visto, porque aún perdiendo la guerra de las Malvinas, yo veía al pueblo argentino muy vital. Y ahora que he regresado, volví a encontrar la vitalidad. Es un pueblo muy vital el pueblo argentino. Pero algo sucedió en el momento del Corralito, que la gente estaba verdaderamente triste. Y creo que La Noche de Lucina recoge con a ras de tierra ese sentimiento tan doloroso que fue para los argentinos la época del Corralito. Fue muy, muy dolorosa. Y
Algo tiene, yo creo que la mayor parte de los escritores tienen una carencia total de talento para escribir diálogo. El señor Sacheri no está entre ese grupo del 99.9 al que pertenecemos el resto de los mortales. El señor Sacheri escribe unos diálogos en los que puede resaltar a un personaje y resaltar la circunstancia política y social en la que está inmerso esos personajes. Y aparte, los imaginaba perfecto en el pueblo, en los talleres, en el taller. Entonces sí puedo decir que supo retratar la condición humana en un momento clave. Es como alguien que escribiera ahora de la pandemia y lo hiciera con absoluta maestría. Él supo retratar, pero con personajes que se las arreglan para darle la vuelta al dolor y no ser simplemente víctimas de un sistema económico y social que destruyó la vida de miles. No se limitan a ser víctimas y creo que por eso La Noche de Lucina, que le ganó al Salvaje el premio Alfaguara, ¿verdad? Este, me dio gusto que fuera esa novela la que me ganara, después del odio profundo que le tuve a Sachiri por ganar, pero lo hizo con una novela muy humana y con una novela muy bien contada y con una novela que retrata lo que yo viví en ese momento histórico de Argentina. Los dos quedan contratados, los felicito. Muy bien. Bueno, Wow. menos No, mal no, no Argentina, sé si me teníamos va a que haber alcanzar la bajo la plata armenia. para Menos mal, pagarles, pero por lo menos. bueno, vamos a ir con algunas preguntas que tienen algunos de las personas del público que están conectadas. Santiago López, saludo Guillermo Arriaga desde Colombia. Primero quiero decirte que tu novela El Salvaje es tremenda, o como diría mi hermano de la vida, Egrog Odraud, brutal. Te quería preguntar cuál es el mayor sacrificio que has hecho en tu vida para ser escritor. Ninguno. Creo que no he hecho ningún sacrificio, al contrario, me siento profundamente privilegiado de poder escribir, de poder crear algo. Obviamente la vida está pululando allá afuera. Dejo de estar con mi familia por estar escribiendo, y, pero no son sacrificios. Yo conozco gente que está mucho más aislada del mundo por su trabajo como banqueros, no me refiero a banqueros, sino como cajeros de banco o gente que barre en la calle. Eso sí es un sacrificio. Mi hijo cuando era chico decía que era el único niño de toda su escuela que iba a la oficina de su papá 9 veces al día. Entonces, no creo que haya un sacrificio, al contrario, creo que ha sido un privilegio para mí poder ser escritor, la verdad, y los libros se convierten en barcos. Mis libros han sido barcos que me han llevado a Colombia, a España, a China, a Francia, a Israel, a Turquía. Entonces considero que soy un privilegiado, la verdad. Marlene Lucía Landau Vargas. Esta pregunta es para ti, Eduardo. ¿Será que consideras que expresar el amor está destinado solamente a las mujeres? Saludos desde Nicaragua y nos vemos en la FIL Guadalajara. Bueno, ojalá que nos veamos en la FIL Guadalajara, aunque como estuvo el año pasado, no sé si me invitarán este año. Ah, no, no coincido con eso de que solo las mujeres expresen el amor. Sí creo que para ese contexto de, insisto, de supervisión social, de crítica, de peligro, de sanción moral sobre mis personajes, era más fecundo contar desde quienes más lo padecían, que sí, era indudablemente Ofelia, más que Manuel, que es el otro involucrado en la historia. Sí, es frecuente, o al menos así es en la sociedad en la que yo me crié. Eh, yo fui niño en este pueblo en el que vivo en los años 70.
Y sí, en general los varones fuimos criados mucho más en el silencio, en la contención verbal y emocional que las niñas. Y en ese sentido, crecer rodeado de mujeres para mí fue una enorme riqueza. Eh, yo me crié en una casa muy femenina, en un barrio muy masculino, quiero decir, de la puerta de mi casa para afuera. Disfruté de la presencia de muchos varones que eran muy parecidos a mí en todas estas cosas. Y en mi casa, con mi madre, mi tía, mi abuela, mis primas y mi hermana, eh, fue todo lo contrario, en el sentido de asomarme a otro modo de ver la vida que sí estaba mucho más cargado de expresividad y de palabras que, que lo que se esperaba de mí puertas afuera de mi casa. Y creo que esa combinación me parece que enriqueció mucho mi formación emocional. Okay. Oscar Morillo te pregunta a Guillermo, ¿puede tener un final feliz? Yo creo que, por supuesto que sí, tener un final feliz. Eh, Aunque el amor también puede ser un arma destructiva, puede ser un arma que revuelva tu mundo, puede ser un caótico, pero claro que puede tener un final feliz. Eh, Definitivamente, si no creemos que el amor va a tener un final feliz, pues entonces, ¿para qué se enamora uno? El amor siempre debe tener finales felices, aunque también podemos inclinarnos a los trágicos. Y eso también es cierto. En tus novelas el amor tiene un final feliz, al final, ¿no? Después de que le clava a uno todos los cuchillos por todas partes y uno sufre como un condenado, al final Ven termina en siendo... cámara mis manos que les están diciendo, deténganse porque voy a la mitad de salvar el fuego. Silencio, No voy a silencio. hacer ¿Les spoilers, ha no voy a quedado hacer claro spoilers. esto? Bien, continuemos ahora conversando. No, No voy a hacer ella se spoilers. refiere al final del salvaje que terminan con un amor eh, convulso, pero feliz, ¿no? No, señor, también me refiero a salvar el fuego, pero no voy a hacer No hay spoilers. spoilers, no hay No, spoilers. pero solamente estoy diciendo que me clavaste un montón de cuchillos en el corazón con la novela, pero no estoy diciendo nada más, le estoy dando ganas a Eduardo. Al contrario. Ponlo ahí. Siriri Orozco. Bueno, tengo tiempo, sí, tengo 6 minutos. Siriri Orozco dice, por favor, pregúntales cuál es su escritora preferida o la que más les ha llegado. Eh, Me cuesta mucho elegir al preferido o a la preferida, porque son muchos. Pero una escritora que me encanta a mí es Laura Restrepo, compatriota tuya, Claudia. Sí, a mí Eh, también me fascina. Precisamente con un premio Alfaguara, la descubrí con Delirio, no la había leído, y es una autora que me fascina leer. Okay. ¿Y tú, Guillermo? Yo por motivos familiares, porque mi parte fue un experto en Sor Juana Inés de la Cruz, y fue durante muchos años director de la Casa de la Cultura Sor Juana Inés de la Cruz, donde nació, en el pueblito donde nació Sor Juana. Pues Sor Juana Inés de la Cruz, la inmensa escritora mexicana del siglo Uh-huh. de 1680 por esos. Y, y, y bueno, crecí con ella y mi padre organizó incluso congresos mundiales de poesía en ese pequeño pueblito. Este, entonces yo creo que Sor Juana Inés de la Cruz. Y mi hermana Patricia, que es la brillante de la familia, hizo una serie espléndida que les recomiendo que la vean, que se llama Juana Inés, sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Bien. Millie Cohen dice, me parecen dos escritores antagónicos y maravillosos. ¿Se sienten ustedes también escritores muy, muy distintos entre sí? Ah, perdón que me ponga a hablar primero. Yo no nos veo como antagónicos. Lo primero que vería en nosotros es un parentesco, en todo caso, una similitud que es, nos gusta mucho contar historias. Ah,
de todas esas posibles corrientes literarias que uno puede encontrar, que todas son legítimas, yo creo que a los dos nos gusta mucho contar una historia y no estar nosotros, en tanto autores, en el foco del asunto, como entre como si estuviéramos todo el tiempo delante de nuestro libro, sino lo que hay es una historia para que los lectores se la apropien. No sé, Guille, cómo lo ves vos, pero yo es un parentesco que veo. Sí, yo creo que los dos, aparte del abundante cabello que tenemos, Esa es otra, no quería ir a lo lustroso de nuestros peinados. Sí, adelante. no, pero creo que, mira, Álvaro Mutis hacía una distinción entre un gran escritor y un gran narrador. Un gran escritor es aquel que abres una página y dices, esto es increíble, qué forma de manejar el lenguaje, pero no das vuelta a la siguiente página. Y yo lo que quiero hacer es contar una historia. Yo sí quiero que le den vuelta a la página y creo que Eduardo también pertenecemos a una tradición narrativa muy clara, que es la de someter las estructuras y el lenguaje y la creación de personajes a contar la historia. Hay quien quiere hacer una declaración de principios políticos o filosóficos o morales. Hay quien quiere verdaderamente demostrar su pirotecnia verbal, ¿no? Nosotros creo que los dos no somos antagónicos en ese sentido, como ya lo dice Eduardo. Somos contadores de historia y queremos contar una historia. Y queremos que la gente tenga una experiencia al leer nuestros libros que vaya más allá de la estética. Queremos que tenga una experiencia humana, una experiencia incluso física. A mí, por haber hecho cine antes, siempre me dicen que sí hago una literatura muy visual y no. Lo que yo creo que hago, y al igual que Eduardo, es literatura más sensorial. Queremos que las novelas se huelan, se toquen, se escuchen, se vean, se saboreen. Yo sí creo que cuando leí La Noche de Lucina, por ejemplo, o otro libro, sientes el calor y sientes los olores en los libros de Eduardo. También quiero que suceda en mi obra. Eso que estás diciendo es exactamente lo que describe la sensación que tuve con ustedes dos y no había pensado hasta este instante que fue una sensación igual de dos componentes. La primera, el sentir como si los personajes me estuvieran hablando, es decir, los textos de ustedes dos, y en este caso estoy hablando particularmente también de La Noche de la Usina, bueno, también del Secreto de sus ojos y en tu caso mucho El Salvaje, pero mucho, eh, sentía ¿cómo les puedo decir? Como una cierta música en las voces y en los acentos. Yo estaba tan metida que yo leía con el acento argentino a Eduardo y te leía a ti con el acento mexicano. Eso me pareció muy impresionante, como si me estuvieran susurrando aquí al oído. Y luego ese componente del olor también me ocurrió. Y solamente hasta ahora que lo estás diciendo caigo en cuenta de eso, que me pasó con ustedes dos. Muy impresionante. Bueno, creo que me queda tiempo para dos preguntas más. Me mandan una de Linda Báez Lacayo. Les pregunta a los dos. Cuando están escribiendo, ¿se preocupan de si tendrán lectores para sus libros? Empiezo. Mientras estoy escribiendo, no, pero apenas se publica el libro, sí. Quiero decir, eh, yo escribir me hace bien a mí, o me haría peor no escribir. Para mí escribir es una labor catártica y terapéutica, pero, pero me importa mucho que a los lectores les guste. No me da lo mismo que mi libro se lea a que no se lea. Hay gente que dice que le da lo mismo, a mí no, me importa mucho, pero como te digo, Linda, es como dos momentos sucesivos. Mira, yo lo que quiero hacer es ser un profesional de la literatura. Y por eso dedico tantos años y corrijo tanto un libro para que cuando llegue un lector, yo no puedo garantizar que le guste mi trabajo, porque uno termina por escribir a los de su propia especie. Punto. Hay gente que no, por más que quiera, no le va a poder entrar, ni modo. Pero yo sí puedo garantizar que va a estar escrito con la mayor rigor y la mayor disciplina posible, porque yo respeto mucho a aquel que paga su dinero y dedica su tiempo a, a leer una obra mía. Tengo que respetarlo, porque yo soy lector y también me gusta ser respetado por quien lo haga.
insisto, no puedo garantizar que les guste, eso va más allá de mí, ¿no? Y hay gente que puede decir que mi libro es un gran libro y hay gente que puede decir que es una porquería. Pero sí me entristecería, me pondría muy triste que pasara inadvertido. Eso sí, me preocupa más. Mientras tenga odios y filias y hay gente que queme mi libro, voy a estar muy contento. Cuando no pase nada, el lector ni muestra entusiasmo ni desprecio, entonces sí me empezaré a preocupar. Ok. Esta es una pregunta que hace Marco Antonio Acosta desde Pereira. Gabriel García Márquez dijo, un escritor serio no puede matar a un personaje sin una razón convincente. ¿Qué opinan ustedes? Esa es difícil, empiece usted, Arriaga. No, yo creo que tiene que ver con la historia que quieres contar. Okay. Eh, digo, entonces, Shakespeare, ¿dónde quedaría? Le encantaba matar gente. Eso no. O sea, Romeo y Julieta, el paradigma del amor que todo el mundo quiere que triunfe, pues terminan muertos, ¿no? Macbeth. Entonces, yo creo que no tiene que ver con esto. Yo creo que somos esclavos de las historias, los escritores, y tenemos que hacer lo que la historia mande, no lo que nosotros queremos que suceda con la historia. Eso pienso yo. No sé qué piensa Eduardo. Coincido y a veces creo que nosotros que nos manejamos con literatura realista, por ponerle una etiqueta de, bueno, somos escritores realistas, en la realidad a veces las cosas suceden con muy pocas razones detrás. Quiero decir, a veces la muerte sucede de maneras muy estúpidas o muy triviales o muy repentinas o muy precoces. Digo, y bien puede pasar que en una novela algún personaje muera, desaparezca pronto por motivos hasta de la propia verosimilitud. Digo, coincido con Guillermo, depende de lo que pida la historia. No me parece que podamos ponerlo como axioma. Okay. Una última pregunta la hace Mauricio Quevedo, es para ti, Eduardo. El libro está dedicado a las mujeres de su vida y está hablando de nuevo de El mundo que te amé, que efectivamente está dedicado a las mujeres de la vida de Eduardo. Y dice, pero la historia de Ofelia la inspiró alguien real. No, 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 no. Bueno, es difícil lo de la inspiración. Uno se pasa la vida escuchando a los demás. Eh, y entonces, ¿hasta qué punto todos esos amores difíciles, contrariados, secretos, no son una inspiración? Entiendo la pregunta, no sale de una persona en particular, pero sí para la construcción de la novela me serví mucho de esas voces de las mujeres de mi vida, de las mujeres de mi infancia, me vino bien para generar esa música. Vale. Pues, quiero entonces aprovechar este final de nuevo para recomendarle a quienes están conectados a esta hora, no solamente este libro, estoy teniendo este libro en mis manos porque es la novela más reciente de Eduardo, Lo mucho que te amé, que ya había llegado a librerías cuando empezó la pandemia, que seguramente podrán encontrar en formatos online o muchas librerías se los podrán enviar a sus casas, pero cualquier novela que ustedes tomen en sus manos de Eduardo, que les va a ir muy bien. Y lo mismo tendría que decir de Guillermo. Salvar el Fuego también alcanzó a llegar a las librerías antes, justo antes de que cerrara el mundo, pero también es un libro que está en muchas plataformas, muchas librerías independientes lo tienen en sus páginas web. Les recomiendo que vayan allá, que curioseen, que pidan, que se acompañen de estos textos. E igual que con Eduardo, no solamente recomiendo Salvar el Fuego, que es el que está en este instante en mis manos, sino otros textos de Guillermo también creo que los podrían acompañar muy bien. A los dos les quiero dar las gracias. A ti un beso muy grande, Eduardo, hasta Argentina. Guillermo, otro muy grande para ti hasta México. Espero que nos encontremos muy pronto, que esos abrazos que no nos podemos dar se hagan realidad en algún lugar, donde sea, allá o acá, porque yo no reemplazo los abrazos de verdad por los abrazos virtuales. No me gustan, me niego a cambiarlos. Entonces, nada, pues de verdad un beso muy grande. Gracias a la Feria del Libro de Bogotá
por crear este espacio, a ustedes también por aceptarlo. Muchas gracias y un abrazo a toda la organización de la Feria del Libro. Y Claudia, como siempre, tu inteligencia. Agradezco y Eduardo, un honor poder compartir contigo. Mismo para mí, a la feria, ojalá la próxima vez sea en Bogotá, que nos demos ese abrazo. Guillermo, antes de la charla yo pensaba, estoy mandándome WhatsApps con Guillermo Arriaga al otro lado del mundo, qué privilegios me da este trabajo. Bueno, lo reafirmo ahora en público y Claudia, lo mismo. O sea, que podamos estar los tres dialogando, para mí es un placer absolutamente desmesurado. Va mi abrazo y mi agradecimiento. Bueno, y también muchas gracias a las personas que entregaron su tiempo en esta conexión. Esperamos que les hayan quedado ideas bonitas, cosas para pensar y muchas, 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 muchas ganas de comprar los libros de estos dos autores. Un beso muy grande para todos. Adiós. Hasta luego.